Hermanos, vayan conmigo, vamos a tener nuestra lectura bíblica. En pantalla van a encontrar, pues se nos pide de manera pues atenta que apaguemos nuestro celular o que lo pongamos en silenciador o vibrador para no interrumpir. Y como dice ahí, pues Dios quiere hablarnos, pero no a través del celular, sino a través de la voz del pastor, del mensaje. Entonces, pues contribuyamos cada uno de nosotros a poner nuestro celular en silenciador o vibrador, o aquel que quiera apagarlo, pues adelante. Acompáñenme por favor a abrir sus Biblias en Génesis 4, versículos del 8 al 24 vamos a leer hoy. Génesis 4, versículos del 8 al 24. Así dice la palabra del Señor. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Sila, a su vez, dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín era Naamá. Y Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Amén. Gracias, Luis. La palabra de Dios es esa. ¿Cuántos le pusieron atención a ese relato? ¿Cuántos han estado siguiendo lo que el Génesis nos está diciendo? Mire, consecuencia de la desobediencia. Cuando alguien desobedece a Dios, las cosas se van de las manos, las cosas se complican en esta vida y en nuestras vidas. ¿Todo por qué? Por no obedecer a Dios. La obediencia es tan importante. Lo que estamos viendo en el libro de Génesis es que desde que Adán y Eva desobedecieron, mire, entró el pecado, entró la maldad a este mundo. Sus 2 hijos, uno de ellos decidió obedecer. ¿Por qué? Porque sus padres, Adán y Eva, le enseñaron: hijo, debes obedecer, hijo. Pero el otro hijo, Caín, no obedeció. Y miren, aunque no obedeció, aquí entra la gracia, la misericordia de Dios. ¿Por qué le digo eso? Porque aunque no obedeció, Dios le dio tantas oportunidades. ¿Para qué? Para que obedeciera. Dios lo equipó para que obedeciera. Dios le dio tantas oportunidades para que volviera a tener una relación con Él, con Dios.
Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios quiere tener una relación con cada ser humano. Y así como pasó con con Adán y Eva, recuerda, ellos cuando desobedecieron, ¿qué hicieron? Se huyeron, se escondieron, ya no fueron los mismos, tuvieron miedo, tuvieron vergüenza. ¿Quién tuvo que buscar a quién? Dios vino y los buscó a ellos. ¿Dónde estaban ellos? Escondidos detrás de los árboles, medio cubiertos con hojas de higuera. Esa es la condición de una persona que está huyendo cada vez más día tras día de la presencia de Dios. Y Dios, si bien es cierto, estamos nosotros, el ser humano está cosechando las consecuencias del pecado, de su pecado, pero Dios no quiere dejar ir las consecuencias sobre ese pecador, sobre ese desobediente. No las quiere dejar ir en toda su ira, en todo su furor. Dios tiene misericordia de cada desobediente, de cada pecador. Adán y Eva pecaron. ¿Fueron redimidos ellos? Sí, fueron redimidos. ¿Qué significa? ¿Fueron comprados ellos por sangre? Sí. Viene Dios y mató unos animalitos, de modo que las túnicas, las cubiertas que ellos se habían puesto de higuera, ¿qué dijo Dios de ellas? No sirven, no son suficientes. ¿Qué hizo Dios? Tuvo que matar a unos animalitos para entonces Dios cubrirles a ellos, cubrir su desnudez, cubrir su pecado, cubrir su maldad. ¿Fueron cubiertos? Sí, fueron cubiertos. ¿Fueron salvos entonces ellos? ¿Fueron hijos de Dios? Caín y Abel, Adán y Eva, ¿los vamos a ver en el cielo? Los vamos a ver en el cielo. Adán y Eva fueron cubiertos con las túnicas que Dios proveyó para ellos. Abel fue cubierto, con las túnicas que Dios provee para los obedientes. ¿Cuáles son las túnicas ahora que Dios provee para los obedientes? Cuando usted y yo creemos en Jesucristo, ¿sabe qué pasa? La sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, esa sangre es la que nos cubre. No solo nos limpia, nos cubre. Esa sangre hace que Dios Padre vea que usted y yo somos obedientes. Sin embargo, ¿cuántas personas no obedecen? No obedecen y no obedecen. Ese es el caso de Caín. La semana pasada vimos que Caín, él creía que estaba bien. Caín, por lo tanto, vino y ofreció la ofrenda suya a la manera suya. ¿Recuerda qué fue lo que ofreció Caín? Otra vez, o eran higueras, o eran papas, o eran palmeras, lo que sea. Pero él ofreció lo que él dijo: yo se lo voy a ofrecer así como a mí me gusta. Y si él quiere, que el Dios, si él quiere aceptarlo, que lo acepte. Si no quiere, que no lo acepte. Al fin, yo le estoy dando algo, como que le estuviera haciendo un favor a Dios. ¿Por qué fue que Dios no aceptó la ofrenda, el sacrificio que Caín ofreció a Dios? Porque no había muerte, porque no había derramamiento de sangre. Se lo había dicho Adán y Eva a Caín y Abel: hijos, para que Dios perdone, para que Dios cubra nuestra desnudez, para que Dios acepte nuestras ofrendas. Las ofrendas deben ser de sangre, deben ser con sangre, deben ser a través de la sangre. Si no, Dios no acepta cualquier ofrenda que el ser humano le dé. Caín es aquel tipo desobediente, rudo, tosco. ¿Qué más podríamos decir? Que no escucha la voz de Dios, no la quiere oír y sigue su camino por donde él quiere ir sin escuchar la voz de Dios. Pregunta: ¿así estábamos nosotros hace unos años, antes de venir a Jesucristo? Todos nosotros estábamos así. Pregunta: ¿cuántas personas están así en este mundo? Si se da cuenta,
la mayoría. Miles de millones de personas están desobedeciendo a Dios. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso y lo más precioso? Que Dios siempre les da una oportunidad. No una, les da muchas oportunidades. ¿Para qué? Para que obedezcan, para que se arrepientan, para que rectifiquen, para que busquen el buen camino. Tantas personas que estuvieron a punto de morir y no se murieron. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de ellos y de ellas. Y eso que están en desobediencia. Y eso que no quieren buscar a Dios, se burlan de Dios. Le levantan el dedo a Dios y le dicen a Dios: no te necesito, tú no tienes parte en mi vida. Pero aunque le levantan el dedo a Dios, mire, Dios les sigue dando oportunidades. Oportunidad de volver a tener una relación, oportunidad de obedecer, oportunidad de rectificar. Recuerda que dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo: mira, hay mucha gente que cree que Jesucristo ya no va a venir. Los años pasan y los años pasan. Entonces mucha gente cree que Jesucristo no va a venir. Y aquellos que predicamos la segunda venida de Jesucristo, mira, ellos no nos hacen caso. Ellos no creen. Ellos siguen en su camino de perdición, porque ellos no creen que Jesucristo vaya a venir por segunda vez. Lo que ellos no se dan cuenta, lo que ellos no entienden, aquellos que desobedecen, es que si Jesucristo no viene, así dijo el apóstol Pedro, ¿recuerda qué dice? Dice que Él hace retrasar su venida. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué le parece Génesis? Historietas de niños. Mire, Génesis, si bien es cierto, son historias tan hermosas, fascinantes, pero detrás de todo eso, en medio de todo eso, hay enormes enseñanzas para nosotros. Las mismas enseñanzas de toda la palabra de Dios. Redención, que alguien nos compró con sangre. Expiación, que alguien tuvo que cubrirnos a nosotros. Él lo hizo. Usted y yo, ¿qué hicimos? Nada más que creer. Pero hablando de oportunidades, entonces, mis amados hermanos, hablando de oportunidades, miren, pareciera que el desobediente tiene más oportunidades que un obediente. Pareciera. No sé si usted se ha dado cuenta que hay desobedientes. Le voy a poner el caso y usted se va a identificar conmigo. Le voy a poner el caso del borrachito, drogadicto. Su mamá y su papá le dicen: no hagas esto, no hagas aquello. Mira, y aquel que es obediente, le cuesta salir en la vida, le cuesta estudiar, le cuesta ganarse el dinero. No sé si a usted le pasa, pero yo he visto tantos que son desobedientes, son borrachos, son drogadictos, se alejan de Dios, le levantan el dedo a Dios, no quieren saber nada de Dios y les va bien en esta vida. Hacen más plata que uno. Pareciera que tienen más cosas que nosotros. Tienen unas habilidades para mezclarse en la sociedad y lograr lo que ellos quieren. Y aun que son desobedientes. Y cuando prosperan, ¿qué dicen ellos? Yo lo hice. Por mis habilidades, por mis capacidades, es que yo tengo todo esto. Pero no se da cuenta que Dios le está dando oportunidades en medio de todo eso. ¿Para qué? Oportunidades para volver a tener una relación con Dios. Mire, el desobediente es así. Se le habla la escritura, se le dice la escritura, se le repite la escritura. ¿Obedece? Oídos sordos. Veamos en la vida de Caín 4 enormes oportunidades que Dios puso frente a Caín. 4 oportunidades que Dios puso frente a Caín. Tremendamente. Mire, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Ha oído esa expresión nuestra? Todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Ha oído esa expresión? Merecemos. No la merecemos. No la merecemos. Que se nos dé la oportunidad es otra cosa. Pero mire, Caín tuvo la oportunidad de nacer físicamente. ¿Por qué le digo esto? Y mire, ¿qué dice Génesis 4:1?
Y el hombre conoció a Eva. Adán conoció a Eva. Y su mujer, Eva, ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, póngale atención a esta frase. ¿Qué dijo Eva cuando concibió a Caín? He adquirido varón con la ayuda de Dios. Cada niño, niña que viene a este mundo es un regalo de Dios. Pero ¿por qué toma relevancia que Caín haya por lo menos nacido? Porque Dios, mire, cuando Adán y Eva pecaron, Dios pudo haberlos matado. De hecho los mató. ¿De qué forma los mató? Hubo muerte espiritual y hubo muerte física. La muerte espiritual fueron echados de Edén. Esa es muerte espiritual, ya no hubo relación. Muerte física. En la muerte física Dios es que mostró su gracia y su misericordia hacia este hombre, Caín. Pudo nacer. Dios ni mató a sus padres, los dejó vivir. Adán y Eva se arrepintieron, sí se arrepintieron. Abel se arrepintió, mostró fe a Abel, sí. Caín, mire, Caín vivió, ¿cuántos años vivía la gente en ese entonces? Cientos y cientos de años. Si no estoy mal, Adán vivió, no recuerdo el dato, pero lo vamos a ver más adelante, pero vivió más de 900 años Adán. ¿Cuánto cree que vivió Caín? Fácil, 800, 600, 700, 800 años. Y estamos hablando de días de 24 horas, como los nuestros de ahora. Son los mismos días de 24 horas. Pero miren, Eva, su mamá, dice, con la ayuda de Dios, ella reconoce que ese bebé que nacía, que se llamó, ella le puso Caín, fue ¿por qué? Por la pura misericordia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ella reconoce que fue con la ayuda del Señor, por la sola misericordia de Dios. Porque Eva sabía que ellos pudieron haber muerto al desobedecer a Dios. Dios no los mató. ¿Por qué? Por gracia y por misericordia. ¿Y sabe qué? Lo que nuestro hermano Luis acaba de leer es increíble. A Caín, después de que no escuchó a Dios, fue y mató a su hermano Abel. Mire, por causa de él, ahora, la naturaleza, en lugar de jugar a nuestro favor, juega en nuestra contra. Nos va mal con la naturaleza. Huracanes, volcanes. En lugar de que nosotros podamos disfrutar de ellos, vienen en contra de nosotros. Maldiciones, sí, por causa de Caín vinieron maldiciones. Pero mire, este hombre, Caín, tuvo otra de las grandes oportunidades y tiene que ver con la oportunidad de nacer físicamente. No solo vivió largos años, pero si escuchó la lectura bíblica, a él nadie lo pudo matar. Dios puso una marca en Caín, una marca, una señal que Caín podía ir por donde quiera que él quisiera y nadie lo podía matar. ¿Sabe qué significa eso? Sí, Caín mató. ¿Qué habrían hecho los otros hermanos, las otras hermanas de Abel? ¿Vengar el asesinato? Es lo normal en este mundo. ¿Se ha dado cuenta usted de que las familias en nuestros países, creo que pasa aquí mucho también, pero esta familia pelea con esta familia? Por años están peleando por tierras o lo que sea. Cada ciertos años alguien de esta familia muere porque esta otra familia le mató. Y luego viene la venganza. Ese es el círculo. Esta familia mata a alguien de aquí y esta familia mata a alguien de aquí. La venganza es parte de la sociedad, de la humanidad. Pero imagínense este Caín. Ni oía a Dios, ni ofrecía buen sacrificio, no era obediente. Sin embargo, todavía tiene la gracia de Dios, específicamente el de que aunque mató a su hermano Abel, Dios viene y le da más vida para que nadie lo podía matar. ¿De qué murió Caín entonces? Murió de anciano, murió de los años, tuvo que morir, pero no pagó su error, no pagó su asesinato. Muchos años después vino la ley del talión, la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente. Aprueba la Biblia la pena de muerte, incluso después de Abel. Sí, incluso después de la muerte de Abel,
Dios instituyó la pena de muerte. Es justo definitivamente. Pero a ese individuo específico llamado Caín, no solo nació, sino vivió por muchos años y nadie lo pudo matar. ¿Ha oído también usted aquel dicho que decimos nosotros? La hierba muerta, ¿la hierba qué? La hierba mala nunca muere. Este Caín era hierba mala. Andaba por ahí por sus anchas, a sus anchas. Había matado a su hermano. El primer asesinato, el primer fratricida. Y Dios, ahora, ¿por qué Dios le dio tantos años? ¿Por qué Dios lo hizo nacer? ¿Por qué Dios no permitió que lo matara? ¿Por qué? Porque Dios le dio oportunidad. ¿Para qué? Para que se arrepintiera, para que volviera a tener una relación con Dios, para que pudiera hacer las paces con Dios y aprendiera de sus padres y aprendiera de Abel, y entonces ofreciera a Dios un sacrificio correcto, de modo que Dios se agradara de esa ofrenda. Así que mire, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Quién es el héroe aquí? ¿Caín o Dios? Dios debería ser nuestro héroe. Dios es nuestro rey. Dios es nuestro Dios lleno de gracia y misericordia. Amados hermanos, mire, Caínes, tantos Caínes que existen en nuestros días, no oyen la palabra de Dios, no oyen a Dios, viven desordenadamente, pero ahí están físicamente vivos. Cuando aquellos años yo estaba joven en Ciudad de Guatemala, andábamos en carros viejos, usted sabe, viejos, ahí las andábamos echando agua y bueno, se nos quedaban a cada rato. Y en lo que llegara el mecánico, imagínense, un día como eso de las 7, 8, si no estoy mal, un amigo y yo íbamos con un carro viejo, un Chevrolet Luz, viejo, pero íbamos felices y contentos con su carro y se nos queda. Pum, lo empujamos y lo hicimos un lado, a esperar al mecánico, la pieza, el repuesto para que lo arreglaran. Así que plática y los dos cristianos creyentes cantando y lo que sea. Pasaron horas y horas. De repente por el retrovisor veo que viene alguien así, viene alguien así. Era un individuo que venía en una moto y viene. Yo dije, este se va a estrellar aquí con nosotros. A última hora, mire, se venció a su lado izquierdo, pero todavía se pasó llevando la luz del lado izquierdo de la camioneta nuestra. Se llevó en la rodilla. Mire, rodó y la motocicleta se hizo pedazos. El tipo rodó hasta por allá. Ya nos metimos en un problema. Este ya se mató. Nos sorprendimos cuando fuimos a levantarlo. Lo fuimos a ayudar. Riéndose se levantó. No tengo nada, no me pasó nada. Un dolorcito tengo aquí. Nosotros preocupados por llevarlo al hospital, nosotros preocupados por sanar sus heridas, preocupados porque quién sabe en qué problema nos habían metido. Se levanta riendo. No te preocupes por tu camioneta, yo estoy bien. Y se va y levanta todavía su moto, y todavía su moto empieza a funcionar. ¿Por qué le cuento eso? Tienen tantas oportunidades y muchos de nosotros obedientes con un traguito de agua ahí en la cocina ya estamos que nos estamos llenando. Estos, sí, desobedientes, tienen tantas y tantas oportunidades. Van a la cárcel, salen de la cárcel, no obedecen a Dios y Dios dándoles oportunidades. ¿Quién es el héroe aquí? ¿A quién debemos dar gracias? A Dios. Él es el Dios de las oportunidades. Mire, Caín tuvo la oportunidad de nacer físicamente, vivir largamente y todavía tuvo la bendición de que nadie lo pudiera vengar. Imagínense. Ahora, ¿eso es suficiente para acercarse a Dios, obedecer a Dios? Oye, ¿se ha dado cuenta usted que algunos malvados hombres y mujeres que no obedecen a Dios, conforme van pasando los años, parece que se vuelven un poquito más sensibles? Cuando vienen los nietos, sobre todo, ¿verdad? Se vuelven un poquito más sensibles, más como que quieren llorar más y escuchan más. Miren, Caín no le importaba nada de eso, ni con los años se sensibilizó. Pero Dios le dio tantas oportunidades. La primera oportunidad, la oportunidad de nacer físicamente. Mire, una segunda oportunidad, sí, la oportunidad
de oír la voz de Dios, aunque él no la quisiera oír. La oportunidad de oír la voz de Dios, aunque él no la quisiera oír. Mire, ¿quién busca a quién? Lo vemos otra vez. Dios buscó a Adán y Eva. Cuando Dios no recibió la ofrenda de Caín, pero sí recibió la ofrenda de Abel, ¿recuerdan cuál fue la actitud de Caín? Se enojó, se molestó mucho. Ahora, ¿usted qué cree que hizo Caín? Habló con Dios. Oye, pero Dios, ¿cuál es la forma correcta que yo te debo adorar? ¿Qué es lo que quieres entonces, Dios? Dime, enséñame. Sí vino Dios y le enseñó. Sí vino Dios y le enseñó. Pero antes que enseñarle, lo exhortó. Mira, hermano, hermana, las exhortaciones recibámoslas como de Dios. Cuando alguien nos exhorta, Dios es experto en exhortar. ¿Qué es exhortar? Animar. Te animo a que busques a Dios. Te animo a que leas la Biblia. Te animo a que te congregues. Te animo a que evangelices. Te animo a que hagas todo lo que Dios quiere que hagamos. Mire qué hace Dios. Exhorta a Caín y le dice: entonces el Señor dijo a Caín. Note quién tomó la iniciativa. Él. Dios tomó la iniciativa y viene a Caín y le dice: Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? ¿Qué está pasando, Caín? ¿Oyó Caín la voz de Dios? ¿Oyó Caín la voz de Dios? Mire, los desobedientes no están en iglesia, pero están cambiando canales de televisión y pueden oír una predicación. Internet. Hay de todo en internet. Pero la Biblia está en todos los idiomas habidos y por haber, ahí en la internet. Hay comentarios bíblicos. ¿Quiere usted crecer? ¿Quiere crecer en la palabra de Dios? Hay buenos comentarios bíblicos. Ahora todo está al alcance de la mano. Se puede oír la voz de Dios a través de la radio, a través de la internet, a través de un servicio como acá, a través de cada uno de ustedes, de nosotros, cuando vamos allá afuera evangelizando y llevando un tratado bíblico. Mira, esto es lo que dice Dios de ti. Yo estaba así, estaba muerto en delitos y pecados. ¿Qué está pasando allí? Dios está hablando al pecador, al desobediente. ¿Quiere oír él? ¿Quiere oír ella? No, yo quiero oír lo que yo quiero. Yo quiero consejería, yo quiero palabras de motivación, yo quiero oír lo que yo quiero. Y terminan pagando caro por un curso de motivación. Se paga caro por un curso de motivación. Pero la gente quiere pagar para que le hablen bonito, pero no quiere ir, no quiere oír la voz de Dios que dice: estás en desobediencia. Mire, el solo hecho de que Dios hablara a Caín fue una oportunidad. Mire, Dios nos habla aún a través de, ¿qué dice el Salmo 19? A través de la naturaleza. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Pero luego dice: no hay palabras, pero por todo el mundo su voz es oída. Su voz es oída. Está hablando Dios a través de la belleza de la naturaleza, a través del diseño de la creación. Sí, está hablando Dios. Aquellos hombres de ciencia, muchos de ellos científicos en el área de la genética, antropología, muchos de ellos saben cómo han venido a Dios al ver las complejidades del planeta, el diseño perfecto que ahí existe, al ver la complejidad del ser humano y darse cuenta y decir y reconocer: alguien tuvo que haber hecho esta complejidad. Hay un diseño. ¿Está hablando Dios a través de todo eso? Está hablando Dios a través de todo eso. Pero un desobediente, aunque se lo digan con peras y manzanas, igual que Caín, no va a oír. Pero la oportunidad allí está. Mire, Caín tuvo la oportunidad de nacer físicamente, y ya dijimos, largo. Pero aparte tuvo la oportunidad de oír incluso directamente la voz
¿Cómo usted y yo oímos la voz de Dios, mi amado hermano y mi amada hermana? A través de la palabra, así es. A través de la palabra oímos la voz de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? Leerla, meditarla, memorizarla, estudiarla. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos haciendo todo eso? Estamos oyendo la voz de Dios. Pero miren, no solo tuvo la oportunidad de nacer físicamente para tener tiempo y ponerse a cuentas con Dios, no solo oyó la voz de Dios directamente, sino que también, mis amados hermanos, sí, la enseñanza de Dios para él. Tuvo la oportunidad de adorar a Dios correctamente. Tuvo la oportunidad de adorar a Dios, de traer una ofrenda a Dios correctamente. Recuerden, Abel nos enseña, Abel nos habla, nos enseña de aquellos que adoran al Dios correcto con el corazón correcto. ¿Qué nos enseña Caín? Aquellos que sí adoran al Dios correcto, pero con el corazón incorrecto. El cristianismo, entre el cristianismo, la Biblia nos lo hace saber muy claro, están aquellos genuinos hijos de Dios. Conoce Dios a los suyos, así dijo Pablo a Timoteo. Conoce Dios a los suyos. Él sabe quiénes son sus hijos. Pero están aquellos que están en la iglesia, se llaman cristianos, creyentes incluso, pero no son hijos de Dios. Ellos no son conocidos por Dios. Es lo que muchas veces se le ha llamado, le hemos llamado, con base bíblica, la iglesia profesante. ¿Quién es la iglesia profesante? ¿Quién es un creyente profesante? Aquel que profesa creer en Cristo, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Pero sus conceptos bíblicos, pues no son conceptos bíblicos. Lo distorsiona todo. Distorsiona la escritura. Pero eso sí, está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo allí en la iglesia. Todo el tiempo. Y si no fue un día, se siente, pero mire, se siente que pecó porque no fue a la iglesia. ¿Sabe qué es eso? Eso es fanatismo religioso. Qué triste, qué terrible que a muchos de nosotros los creyentes, los no creyentes, los desobedientes, ¿sabe qué dicen de nosotros? Son una bola de fanáticos, porque nos meten en la misma bolsa que aquellos que profesan creer en Cristo, pero no creen en Él. Caín es el típico ejemplo de un creyente profesante, un religioso, alguien que ofreció sacrificio a Dios y Dios no se agradó de su ofrenda. Ahora, ¿dónde está la oportunidad de Dios hacia Caín? ¿Y dónde está la oportunidad de Dios para todos aquellos cristianos profesantes, aquellos cristianos religiosos? Mire, la oportunidad está en que Dios le enseña, nos enseña y nos da tiempo para adorarles a ellos, les da la oportunidad de adorar a Dios correctamente. Mire, cuando en Génesis 4:7, la segunda parte, mire qué le dice Dios a Caín en ese diálogo que ya empezó con él. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Si haces bien, póngale atención a la palabra, si haces bien, a la frase, si haces bien. Si ofreces un sacrificio conforme a mi voluntad, conforme a la voluntad de Dios, ¿qué está pasando allí? Entonces, la primera ofrenda que Caín ofreció a Dios no fue aceptada. ¿Y por qué se acerca Dios a Caín y le dice esto si haces bien? Una pregunta retórica, ¿no serás aceptado, Caín? ¿No te das cuenta de que si ofreces el sacrificio correcto, vas a ser aceptado? Tu ofrenda va a ser aceptada por mí. Pero la tienes que hacer como dice, cuando dice si haces bien, a la palabra bien, ¿sí? A la palabra bien en toda la Biblia, pero mayormente en Génesis. Póngale, cámbiale por la voluntad de Dios. Si haces la voluntad de Dios, entonces tu ofrenda, tu vida va a ser aceptada. ¿Qué vemos acá? Dios le está enseñando y le está diciendo que ofrezca otra vez. Mire, le dio oportunidad
a Dios? La primera no se la aceptó. Caín, ofrécela por segunda vez. Hazla a la manera que yo te estoy diciendo, según mi voluntad. Recuerda a Caín, pero no crea que Dios le está gritando. Recuerda a Caín que aquí las cosas se hacen según yo digo, no según tú dices. No es como tú quieras, es como yo lo digo, Caín. Pero ¿lo está regañando Dios? No. Le está enseñando, le está dando oportunidades. Si haces bien, oye Caín, ¿tú crees que yo te voy a dejar botado? ¿Tú crees que yo te voy a dejar allí sin aceptar lo que tú estás haciendo? Sin aceptar lo que tú vas a hacer. Yo voy a ver que tú has aprendido. Pero Caín no aprendió, no aprendía. Hasta aquí lo que vemos es, uno, Dios le exhorta, hablando del diálogo que Dios tiene con Caín. Primero, él se acerca y le habla. ¿Y qué le dice? ¿Qué te está pasando, Caín? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué estás así desencajado? Es la voz de Dios, es una exhortación muy bonita. Mire, después en ese diálogo le da la oportunidad de que ofrezca otra vez el sacrificio, pero hazlo correctamente. Pero por último, en esa conversación, mire, también le dice, y aquí está la enseñanza, le da la oportunidad de dominar al pecado. ¿Cómo está eso? Sí, le da la oportunidad de dominar al pecado. ¿Sabe qué le está diciendo Dios? Y no son palabras de motivación. Le está diciendo, mira, Caín, si oyes mi voz y ofreces el sacrificio correcto, entonces vas a poder dominar el pecado. Entonces vas a tener señorío sobre el pecado. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo allá en Romanos 7? A nosotros los hijos de Dios que lidiamos todos los días con el pecado. Fíjese que el apóstol Pablo no nos dice que nosotros estamos ya en pecado. Claro que somos pecadores, pero hablando del trabajo, de la lucha, de la batalla que tenemos con el pecado. Fíjese que Pablo ya no nos pone como que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, sino que Pablo lo pone de esta forma: el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. ¿Sabe qué significa eso? Que si el pecado mora en mí, todavía me influencia, sí es cierto, pero solo está morando, no me mata, no me esclaviza. El pecado no me tiene esclavizado, solo está morando en mí, me influencia, pero yo tengo la oportunidad, tengo el deber, tengo las capacidades. ¿Para qué? Para yo dominar al pecado. Para yo dominar al pecado. En el Nuevo Testamento, ahora, para nosotros, la iglesia, ¿acaso no tenemos primero la bendición de ser hijos de Dios? Como hijos de Dios, el pecado no nos debe dominar. ¿Acaso no es cierto que el Espíritu Santo mora en nosotros? Y con el Espíritu Santo morando en nosotros, deberíamos dominar nosotros al pecado. ¿Acaso no es cierto que ahora tenemos toda la instrucción bíblica, toda la palabra de Dios? Tantos casos de gente como Caín que no pudo dominar al pecado. ¿Qué nos enseña eso? Eso nos enseña, tengo que aprender de esta forma. Caín no pudo, ok, mira, hay más escrituras. Balaam pudo dominar al pecado, se dejó llevar por la codicia, quería ser importante, quería los favores de Balac. Le ganó el pecado a través del dinero, a través de la codicia, a través de todo eso. ¿Quién venció allí? El pecado. Pero tenemos a un José. ¿Recuerda a José? Qué bárbara la vida de ese jovencito, qué hermosa la vida, pues preciosa. Sacado de su casa, vendido por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, esclavizado, llega a dar al final de cuentas allá a Egipto con Potifar, y la esposa de Potifar le pone los ojos para hacerlo caer en inmoralidad sexual. Ustedes recuerdan ya qué pasó, ustedes saben la historia. ¿Quién venció allí? ¿El pecado a José o José al pecado? José terminó venciendo al pecado. Qué hermosos casos, qué hermosos ejemplos bíblicos. Y eso que el Espíritu Santo no moraba en ellos. Así es. Venía, claro, no tengo la menor duda de que cuando José se vio tentado, inmediatamente pidió la
asistencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo tomó especialmente, ¿para qué? Para controlarlo y que pudiera rechazar el pecado. Lo que aquí le está diciendo Dios a Adán es: mira, si no haces el bien, toma en cuenta esto, Caín. Dios le está diciendo a Caín: si no haces el bien, si no haces mi voluntad, si no me obedeces, si no escuchas mi voz, te lo advierto. Por eso le digo, es una exhortación. Te advierto, Caín, que el pecado, así como, no pongamos un gatito, se ha dado cuenta usted los gatitos de ejemplo, ¿verdad? Que usted va caminando por ahí, quienes tienen gatos, ¿verdad? Esos gatitos son pero graciosos. Uno va caminando por ahí, de repente siente que una fiera, un gatito le salta a uno a los pies. Imagínense que sea un león el que le salte. Usted va caminando por una montaña donde hay leones, aquí arriba del norte, California, Oregon y todo eso. Imagínense que un oso, mejor dicho, un oso, usted va caminando de lo más normal, de lo más confiado, y le salta uno de esos enormes animales que lo ha estado viendo, vigilando por varios minutos, de repente hasta por varias horas. ¿Qué le enseña Dios a Caín? Caín, si tú oyes mi voz y ofreces la ofrenda correcta, ¿sabes qué va a pasar? Lo que está en color oscuro, tú vas a poder dominarlo. Tú vas a poder dominarlo. Pero si tú no oyes mi voz y no ofreces la ofrenda correcta, el pecado va a estar yaciendo a tu puerta. Te está viendo, te está observando, te está codiciando. ¿Y sabes qué va a pasar, Caín? Te va a acabar. Te va a botar. No vas a poder levantarte. ¿Ve la enseñanza, hermano y hermana? Cuando nosotros estamos oyendo la voz de Dios, y dos, estamos ofreciendo los sacrificios correctos a Dios, ¿qué pasa con el pecado que está acechándonos? ¿Sabe qué pasa con el pecado que está acechándonos? Está viendo cómo nos bota, cómo nos destruye. Dios se encarga de alejar el pecado. Dios se encarga. Me gusta mucho la oración del salmista, donde ora de esta forma: Señor, pon un vallado a mi alrededor, de modo que ni las tentaciones lleguen a mi vida. Por eso es que Santiago dice: si alguien peca, no le eche la culpa a Dios. Es usted. Es usted, porque así se lo quería, se lo estaba buscando. Pero luego venimos: oh, es que estoy siendo asediado por el pecado. Muchas tentaciones vienen a mi vida, porque las está buscando. Aquí está muy claro y está muy sencillo. Las tentaciones siempre van a estar allí. Y como dijo Martín Lutero, recuerden que dijo Martín Lutero hablando del pecado, dijo: yo puedo permitir que los pájaros esos negros los cuervos estén revoloteando sobre mi cabeza, pero no puedo permitir que los cuervos hagan nido en mi cabeza. Tenemos nosotros las herramientas para pelear contra el pecado, sí, sobre todo ahora, como hijos de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, los hermanos en Cristo. ¿Para qué están los hermanos en Cristo? Para decirnos, sí, recuerdo un pastor, un buen amigo mío: hey, Lili, ya oí que, ya no te he visto en los estudios bíblicos, oí que estás tocando mucho en la universidad, parece que te está yendo muy bien allá. Ten cuidado, ten cuidado. Te vas a llenar las bolsas de mucho dinero. Satanás te puede atrapar a través de eso y después no vas a poder salir de allí. Ten cuidado. Ese pastor lo aprecio hasta el día de hoy. Me exhortó, me lo dijo claro. Yo estaba chavo, yo estaba joven. Me advirtió, me exhortó. Así que tenía Caín, tenemos nosotros la oportunidad de dominar el pecado, sí. Entonces, cuando alguien está siendo dominado, está siendo zarandeado por el pecado, ¿qué es lo que está pasando? No está oyendo la voz de Dios. No está ofreciendo el sacrificio correcto. Hablando de los sacrificios,
¿Es fácil ofrecer sacrificios a Dios? Me gusta mucho el caso del David, el rey David, cuando estaba lejos de su palacio y quiso ofrecer un sacrificio a Dios. Entonces se va a la heredad de un tal, no recuerdo el nombre ahorita, y le dice: mira, necesito ofrecer un sacrificio a Dios. ¿Qué hace el otro? Muy condescendiente David: rey David, yo te aprecio, yo te respeto. Aquí están las piedras, aquí está la leña, aquí están los corderitos, aquí está todo lo que necesitas para ofrecer un sacrificio a Dios. ¿Cuánto te pago? Dice David. No es nada, por mí no te preocupes. No, David dice: ¿cuánto te pago? No es nada, dice el hombre. Recuerda, aquí dice el rey David: no le voy a ofrecer a Dios un sacrificio que a mí no me cueste. No le voy a ofrecer a Dios un sacrificio que a mí no me cueste. Los sacrificios que Dios pide son aquellos que cuestan. Si Él se sacrificó por nosotros, ¿cómo? Le costó su vida, le costó su sangre. Le costó su vida, le costó su sangre. ¿Por qué nosotros no somos capaces de ofrecer sacrificios costosos? Cuando digo costosos, empezando por nuestra propia vida, alejándonos de la maldad, alejándonos del pecado, oyendo la voz de Dios. Al principio cuesta oír la voz de Dios. No se extrañe que si usted se propone a leer la Biblia y de repente no la va a entender, se va a quedar dormido, dormida ahí con la Biblia. Pero sígale, tiene que seguirle. Después de 20 leídas, después de 100 leídas, al libro de Efesios lo va a entender. Pero si quiere entenderlo en una media leída, entonces no le va a entender. Sacrificio. ¿Y qué tal la oración, amados hermanos? ¿Es sacrificado orar? Sí, la Biblia está llena de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Pero de mañana significa que voy a sacrificar el sueño, el mejor sueño para muchos de nosotros. El mejor sueño para muchos de nosotros es las 5, 6, 7 de la mañana. Levántate, vamos a orar. Me gusta mucho la historia, la biografía de este hombre que se llamó Juan Wesley. Juan Wesley fue el fundador del metodismo, de los metodistas. Desafortunadamente los metodistas como organización, como denominación, están muy decaídos, se apartaron de la palabra. Pero empezaron muy bien, ese hombre muy bien. Pero la historia de Juan Wesley es que él, desde los 25 años más o menos hasta que murió, él sin falta se levantó desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana a orar de rodillas en un cuarto que tenía por allí. Con razón el Señor lo prosperó, no solo en su vida, sino en el ministerio, en la predicación y todo lo demás. ¿Por qué? Porque era un hombre que se sacrificaba, no solo en oración, en palabra, sino que se sacrificaba en el servicio al Señor. Vino a los Estados Unidos, trajo la palabra, fue de impacto ese hombre. Pero ¿qué es lo que Dios prospera? Su sacrificio. Su sacrificio. Así que, amados hermanos, miren, cuando hay escuchar la voz de Dios y cuando hay el ofrecer los sacrificios correctos, sacrificio cuesta. ¿Sabe qué va a pasar con el pecado? Aquí le está diciendo, una de dos: si lo haces, vas a dominar al pecado, pero si no lo haces, allí en la puerta está el pecado, como un león, un oso agazapadito, esperando para botarte, para acabarte. Ese fue Caín. La enseñanza está bien clara. Dios, recuerde, a Caín Dios le da la oportunidad de nacer y larga vida. No solo eso, sino que le da la oportunidad de oír la voz de Dios. Pero aparte de eso, le da la oportunidad de que ahora sí ofrezca el sacrificio correcto. No lo mató, no lo ha matado. Y si ofrece el sacrificio correcto, le enseña y le dice: te va a ir bien, vas a poder dominar al pecado.
No significa que no vaya algunas veces caer en pecado, ceder al pecado, pero tu vida va a ser una vida de victoria. Tu vida va a ser una vida de lucha contra el pecado, pero vas a tener victoria. Nos gusta mucho el material de Nueva Vida en Cristo, volumen 1. Si no estoy mal, es el paso 3 o el paso 4, donde, ¿sabe cuál es el título? Victoria. Victoria. ¿Sobre quién? Sobre el mundo, sobre la carne y Satanás. Victoria. ¿Se puede tener victoria como hijos de Dios? Sí se puede tener victoria. Pero entonces, ¿dónde reside el problema si no hay victoria? Pues no está ofreciendo los sacrificios correctos. Pues también no está oyendo la voz de Dios. De repente está oyendo más de todo allá afuera. Música del mundo. Está encantado con las novelas, películas de Netflix. Todo tiene su lugar. Pero no está oyendo suficiente la voz de Dios como para que entonces se le enseñe y se le diga: también tienes la oportunidad de dominar al pecado. Recuerda que dijo el apóstol Pablo, hablando del pecado allá en Romanos 7 también: miserable de mí, miserable de mí. Si yo no aprendo a dominar el pecado que está en mí, el pecado me va a matar a mí. Y ojo, aunque seamos ya hijos de Dios, si no tratamos con un pecado en nuestras vidas, físicamente podemos morir. Físicamente podemos morir. Incluso en la iglesia del Señor, recuerden, Pablo ha dicho, cuando se celebra la Santa Cena, 1 Corintios capítulo 11, muchos de ustedes, por no acercarse correctamente a la cena del Señor, ¿sabe qué dice? Muchos están enfermos y muchos están muertos, duermen. ¿Por qué? Por no hacer las cosas a la manera de Dios. Dios puede recoger a aquellos hijos suyos que no hacen las cosas a la manera de Él. Pero si estamos vivos, ¿qué es? Es una oportunidad más. Es una oportunidad más. ¿Para qué? Para oír la voz de Dios, para ofrecer el sacrificio correcto, para entonces tener victoria sobre el pecado. Hablando de estos temas, recuerdo la historia de un misionero que andaba por algún lugar del África. Uno de esos lugares donde hay enormes serpientes, pitones de este tamaño. Y tenía una casita pequeña. Y de una tarde salió con su esposa y sus niños a caminar por allí, unos senderos. Al regresar a su casa, vio las puertas, las ventanas, mejor dicho, las ventanas de la entrada a su sala, a su casa, que estaban, miren, destruidas. ¿Qué pasó? Sacó su pistola, porque dijo, algo pasó allí. Un ladrón o quién sabe qué, sacó su pistola y se acercó, y cuando se acercó vio uno de esos enormes pitones. Hay enormes pitones que son muy grandes, y estaba ahí adentro y quería salir, y estando coleteando, pues ya había destruido parte de la casa, parte del mobiliario. Ya ve las cositas, los adornos que tenían ellos ahí en su sala. El hombre viene, el misionero viene y le deja ir un tiro específicamente, miren, la cabeza a la serpiente. La mató. Pero usted sabe qué pasa con las serpientes. Aunque está muerta de la cabeza, todo el cuerpo sigue contorsionándose y sigue haciendo estragos. Así son las serpientes. Y él dice que fue más el daño que le hizo a su sala, esa serpiente muerta, que viva. Ese pecado. O la otra historia de un hombre por aquí, no recuerdo dónde fue, pero vino y vio una serpiente venenosa muy cerca de él y estaba en peligro, sacó un machete y ¡pum! Miren, no le cortó la cabeza, le cortó abajito la cabeza. Él dijo, ya la maté. ¿Y qué? Ese pedacito de cabeza con un poco de cuello saltó y ¡pum! Le mordió. Si no estoy mal, murió, según la noticia. ¿Por qué le cuento esto y le cuento estas ilustraciones? Porque eso es el pecado en nuestras vidas. Aunque seamos hijos de Dios, si no tratamos con el pecado, amados hermanos, pueden ser letales. Pero ¿qué tal en un desobediente? Caín era desobediente. Si usted sigue, y vamos a seguir leyendo estas historias fascinantes, miren, si usted sigue leyendo, ¿sabe qué dice el siguiente versículo, el 8, donde nuestro hermano Luis leyó? En el versículo 8 simplemente dice que
Caín se dio la vuelta. Y en lugar de decirle a Dios, oye, gracias por tus consejos, gracias por decírmelo, no lo sabía, aunque sea irónicamente, gracias. Mire, en lugar de oír, en lugar de agradecer, se da la vuelta y le dice a Abel, te invito a un hiking. ¿Qué quería hacer Caín? Terminó matando a Abel. No oyó para nada la voz de Dios, Caín. No oyó para nada la voz de Dios. Nuestra oración, nuestro anhelo es que cada uno de los que estamos acá estemos no dentro de la iglesia profesante, de los que profesan creer en Cristo pero no lo son, sino que estemos dentro de la iglesia genuina, de modo que se diga de nosotros, conoce Dios a los suyos, conoce Dios a los suyos. Esa es nuestra oración y eso es nuestro deseo, que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres como Abel, obedientes y no desobedientes. Y si bien es cierto, como Abel, de repente somos odiados, no le gusta a la gente porque somos Abeles de fe, somos anticuados, somos de mente muy corta. Sabe que nuestros misioneros, hermanos en Cristo, muchos de ellos que están yendo a Nigeria, a muchos lugares del mundo a predicar la palabra, a ellos sí, al estilo Abel, los están matando, los han matado por su fe, por hablar de la fe en Jesucristo. A ellos sí los han matado. Usted y yo estamos bien acá. ¿Quién nos odia por nuestra fe? Sí nos odian por nuestra fe. Sí, así es. Pero nos van a matar. No pueden llegar a eso en general. En general, raro sería que mataron a un pastor, a un hermano en Cristo que se congregaba en la iglesia bíblica de vida. ¿Y por qué? Por su fe. Sería muy raro. Pero si fuera así, gloria a Dios. Amén. ¿Pero qué vemos con Caín entonces? Caín, la iglesia profesante, profesa creer en Cristo, adora al Dios correcto, pero con un corazón incorrecto, con conceptos incorrectos. Así que mis amados hermanos, y sabe que lo más, no es irónico ni gracioso, no es irónico ni gracioso, lo más hermoso de todo es que ellos están teniendo la oportunidad de Dios. Si tienen vida, ¿es por qué? Porque Dios les está dando todavía tiempo para que se arrepientan, para que adoren a Dios a la manera correcta, para que entonces vuelvan a tener una relación con Dios como usted y yo la debemos tener, correcta, bajo la voz de Dios, dominando el pecado. Y si hemos caído, recuerda que dice 1 Juan 1:9, si alguna vez hemos pecado y si hemos pecado, mire qué hermoso pasaje, recurso para nosotros los creyentes. ¿Qué pasa si hemos cedido al pecado? ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad.